Jimena Cortés, comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía con 38 años y una reputación impecable, decide hacer algo que nadie en su posición se atrevería: disfrazarse como una ciudadana común para exponer la corrupción desde dentro, sin placa, sin escolta, sin el poder que su cargo le otorga. Solo una moto, una carretera a Toledo y la firme convicción de que el sistema necesita ser puesto a prueba. Pero lo que comienza como un experimento personal se convierte en una pesadilla cuando es detenida en un control rutinario. Los insultos escalan a golpes, los golpes a una detención ilegal y la detención a una trampa meticulosamente fabricada para destruirla. Mientras soporta cada humillación en silencio, Jimena observa, memoriza nombres, registra cada abuso. Tiene el poder de detener todo con una sola palabra, pero elige no hacerlo, porque necesita saber hasta dónde puede caer un sistema corrupto cuando cree que su víctima no tiene voz. Y cuando finalmente revele quién es realmente, el impacto sacudirá no solo esa comisaría, sino toda la estructura policial de la provincia. Algunos abusos de poder tienen un precio, y Jimena está a punto de cobrarlo. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. El sol de la mañana entraba por las ventanas del departamento de Jimena en el barrio de Chamberí, Madrid. Frente al espejo del baño observó su reflejo con una mezcla de determinación y algo parecido a la ansiedad. A sus 38 años había escalado cada peldaño de la jerarquía policial con disciplina férrea, sacrificando noches, fines de semana, relaciones personales. Comisaria principal del Cuerpo Nacional de Policía, un título que imponía respeto, que abría puertas, que hacía que los demás bajaran la voz cuando ella entraba a una sala. Pero hoy ese título se quedaría en casa. Se recogió el cabello en una coleta simple, sin el cuidado habitual, nada de maquillaje. Una playera gris sin marca, jeans desgastados, tenis viejos que había usado para sus entrenamientos matutinos. En el closet, su uniforme impecable colgaba como un recordatorio de quién era realmente. Lo miró por un momento largo, luego cerró la puerta. No llevó su placa, ni su identificación oficial, ni siquiera su celular de trabajo. Solo su DNI común, una cartera con algo de efectivo y las llaves de su moto, una Yamaha negra que había comprado años atrás, en una época donde todavía creía que podía mantener algo de su vida lejos del trabajo. Se equivocó en eso, pero la moto seguía ahí, esperándola como un testigo silencioso de quien había sido antes. La boda de su amiga Sofía en Toledo era la excusa perfecta, pero la verdad era más compleja, más peligrosa. Durante meses, Jimena había recibido denuncias que nunca prosperaban, testimonios que se desvanecían en el aire, quejas de ciudadanos sobre abusos de autoridad que terminaban archivadas sin consecuencias, comisarías pequeñas, pueblos alejados de Madrid, lugares donde el poder se ejercía sin supervisión real. Sabía que había corrupción, lo que no sabía era cuán profunda era la herida, y había decidido comprobarlo por sí misma. Montó la moto con la soltura de quien ha hecho esto 1000 veces. El motor rugió y Madrid comenzó a quedarse atrás, las calles amplias dando paso a la carretera que serpenteaba hacia el sur, hacia Castilla-La Mancha. El viento le golpeaba el rostro y por un momento se permitió sentirse libre, sin el peso del rango, sin la carga de las decisiones que afectaban a cientos de personas. Solo una mujer en una moto, camino a la boda de una amiga. La A42 se extendía ante ella, una cinta gris atravesando campos dorados y pueblos de nombres antiguos. Pasó Getafe, luego Parla. El paisaje se volvió más abierto, más silencioso. A ambos lados de la carretera, los pueblos parecían adormecidos bajo el sol de mediodía. Yuncos, Villaluenga de la Sagra, Vargas, nombres que había visto en reportes, en quejas archivadas, en casos que nunca llegaron a ningún lado. Fue entonces cuando vio las luces azules, un control de carretera en las afueras de un pueblo pequeño, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas digitales. 2 patrullas, una furgoneta policial y 4 agentes con chalecos reflectantes haciendo señas a los vehículos. Rutinario, o al menos debería serlo. Jimena redujo la velocidad y se detuvo donde le indicaron. Quitó el casco lentamente, dejando que su cabello cayera sobre sus hombros. Un agente se acercó con paso firme, demasiado firme, 30 y tantos años, complexión robusta, una expresión que no era de servicio público, sino de algo más oscuro. Su placa decía Torres.
Documentos, dijo sin saludar, sin cortesía. Jimena extendió su DNI sin decir palabra. Torres lo tomó, lo miró con una intensidad exagerada, como si buscara algo que justificara lo que ya había decidido hacer. ¿De dónde vienes? Madrid. ¿A dónde vas? Toledo. A una boda. Torres sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que Jimena había visto antes en hombres que disfrutaban de su poder. Se giró hacia sus compañeros y dijo algo en voz baja. Los otros rieron. Uno de ellos, más joven, con el uniforme todavía rígido de quien recién salió de la academia, la miraba con incomodidad, pero no dijo nada. «Bájate de la moto». Jimena parpadeó. «¿Hay algún problema, oficial? Te dije que te bajes. ¿Eres sorda o qué?». El tono había cambiado. Ya no era una petición, era una orden cargada de hostilidad. Jimena sintió cómo algo se tensaba en su pecho, pero mantuvo la calma. Bajó de la moto con movimientos pausados, controlados. Torres se acercó más, invadiendo su espacio personal. «Hueles raro. ¿Has bebido?» «No he bebido nada». «Yo creo que sí, y creo que también llevas algo en esa mochila». Jimena conocía el guión, lo había visto en los reportes. La fabricación de sospechas, la escalada injustificada, la vulneración de derechos disfrazada de procedimiento. Podía detenerlo ahora mismo. Una sola palabra, una llamada, y esto terminaría. Pero no lo hizo. Necesitaba saber hasta dónde llegarían. «Pueden revisar mi mochila. No tengo nada que ocultar». Torres abrió la mochila con brusquedad, sacando sus pertenencias y arrojándolas al suelo. Un vestido para la boda, un par de zapatos, maquillaje, nada. Pero eso no lo detuvo. «Date vuelta, manos en la moto». «Esto no es necesario, oficial. He dicho que te des la vuelta». El grito resonó en la carretera vacía. Jimena obedeció, colocando las manos sobre el asiento de la moto. Torres la cacheó con una agresividad innecesaria, sus manos deteniéndose en lugares donde no debían. Jimena apretó la mandíbula, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir bajo su piel, pero la contuvo. No todavía. Necesitaba ver más. «Está limpia», murmuró Torres, claramente decepcionado. «Entonces, ¿puedo irme?». Torres se acercó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Su aliento olía a café y tabaco. «No, no puedes irte. Vas a venir con nosotros a la comisaría. Hay algo que no me cuadra contigo». «¿Con qué fundamento?». «Con el fundamento de que yo lo digo. ¿O quieres que esto se ponga peor?». Jimena lo miró a los ojos. Vio la arrogancia, la certeza de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Vio a un hombre acostumbrado a que nadie lo cuestionara, a que todos bajaran la cabeza. «Voy a presentar una queja formal por esto». La bofetada llegó antes de que pudiera reaccionar. Un golpe seco en su mejilla que la hizo tambalearse. El dolor explotó en su rostro, pero no fue el dolor físico lo que la estremeció. Fue la confirmación de lo que ya sabía. Fue el entender que sin su placa, sin su rango, no era más que otra víctima. Torres la agarró del brazo con fuerza brutal. «Ahora también vas por desacato a la autoridad. Métanla en la patrulla». Dos agentes la tomaron de los brazos. Jimena no se resistió. Dejó que la empujaran hacia la patrulla, que la arrojaran en el asiento trasero como si fuera una delincuente. A través de la ventana, vio cómo Torres subía su moto a la furgoneta, confiscándola. Vio cómo el agente joven miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. Las puertas se cerraron. El motor arrancó, y mientras la patrulla se alejaba de la carretera hacia el pueblo, Jimena respiró hondo, memorizando cada detalle, cada nombre, cada rostro, cada abuso, porque esto recién comenzaba. La comisaría era un edificio de 2 plantas con fachada de ladrillo desgastado, situada en una calle lateral del pueblo. No había más de 5.000 habitantes en ese lugar olvidado de Castilla-La Mancha, un punto en el mapa donde la ley parecía ser lo que unos cuantos hombres decidían que fuera. La patrulla se detuvo frente a la entrada lateral, lejos de la vista pública. Torres abrió la puerta trasera y jaló a Jimena del brazo con tanta fuerza que casi la hizo caer. «Bienvenida a tu nuevo hogar, preciosa». Jimena sintió el impulso de responder, de plantar sus pies en el suelo y exigir sus derechos, pero se contuvo. Cada segundo de silencio era una pieza más de evidencia. Cada abuso, una cuenta que pronto se cobraría. La empujaron a través de una puerta metálica que daba a un pasillo estrecho con olor a humedad y desinfectante barato. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre sus cabezas, creando sombras intermitentes en las paredes de color verde desvaído. «Torres, tráela aquí», ordenó una voz desde una oficina al fondo del pasillo. La arrastraron hasta una sala pequeña sin ventanas. Un escritorio metálico, 3 sillas plegables, una cámara de seguridad en la esquina que claramente no funcionaba. El lente estaba cubierto de polvo. Detrás del escritorio, un hombre de unos 45 años, cabello engominado
hacia atrás. Traje que alguna vez fue caro, pero ahora lucía usado, la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Su placa decía Inspector Rodrigo Maldonado. Siéntate, le ordenó sin levantar la vista de unos papeles que fingía leer. Jimena se sentó. Torres se quedó de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, vigilándola como si fuera una criminal peligrosa. Maldonado finalmente levantó la vista y la estudió con calma, como un depredador evaluando a su presa. Así que tú eres la que causó problemas en el control. No causé ningún problema. Su agente abusó de su autoridad y me agredió sin motivo. Maldonado sonrió. Fue una sonrisa fría, calculada. Eso no es lo que dice el informe. Según el agente Torres, te resististe al arresto, insultaste a los oficiales y atacaste físicamente a uno de ellos. Jimena sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Era mentira. Todo era mentira. Pero en esa sala, sin testigos, sin cámaras funcionando, su palabra no valía nada. Eso es falso y usted lo sabe. Yo lo sé. Maldonado se reclinó en su silla, disfrutando del momento. ¿Y cómo iba a saberlo? Yo no estaba ahí. Solo tengo el testimonio de un oficial con 10 años de servicio impecable. Y tengo a una mujer en moto, sin identificación más que un DNI, viajando sola por carreteras secundarias. ¿Qué haces realmente por aquí? Voy a una boda en Toledo. ¿Una boda? Maldonado rió y Torres lo acompañó desde la puerta. Claro, una boda. ¿Y quién va en moto a una boda? Yo. El inspector se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Sus ojos se volvieron más oscuros, más amenazantes. Mira, bonita, aquí las cosas funcionan de cierta manera. Puedes colaborar y esto se resuelve rápido, o puedes seguir con tu actitud y las cosas se van a complicar mucho para ti. ¿Entiendes? Jimena entendía perfectamente. Era la misma táctica de siempre. Intimidación, amenazas veladas, presión psicológica. Había entrenado a cientos de agentes sobre cómo detectar y prevenir este tipo de conductas, y ahora estaba viviéndolas en carne propia. Quiero hacer una llamada. Es mi derecho. Aquí no tienes derechos, respondió Maldonado con frialdad. Aquí tienes lo que yo decido que tienes. Se puso de pie y rodeó el escritorio lentamente. Jimena sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. Maldonado se detuvo a su lado, demasiado cerca, y le puso una mano en el hombro. Ella se apartó instintivamente. No me toques. La bofetada fue más fuerte que la primera. Jimena sintió cómo su cabeza giraba violentamente hacia un lado, cómo el sabor metálico de la sangre llenaba su boca. El labio le sangraba. Maldonado la agarró del cabello, jalándola hacia atrás, obligándola a mirarlo. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Jimena cerró los ojos por un segundo. Podía terminar esto ahora. Una sola frase. Soy comisaria principal Jimena Cortés. Y todo se acabaría. Pero si lo hacía, nunca sabría cuántos más como Maldonado estaban ahí fuera. Nunca tendría las pruebas suficientes para limpiar todo el sistema. Así que tragó la sangre, respiró hondo y guardó silencio. Maldonado la soltó con desdén y volvió a su escritorio. Llévala a la celda. Vamos a procesarla por resistencia a la autoridad, agresión a un oficial y posesión de sustancias. ¿Posesión de sustancias? Jimena no pudo contenerse. No encontraron nada. Revisaron todo. Todavía no, dijo Maldonado con una sonrisa siniestra, pero van a encontrar. El peso de esas palabras cayó sobre Jimena como una losa de concreto. Iban a fabricar evidencia, iban a plantar drogas en sus pertenencias y construir un caso falso. No era solo abuso de autoridad, era una conspiración criminal. Torres la levantó de la silla de un jalón y la empujó fuera de la oficina. La llevaron por otro pasillo hasta llegar a una zona de celdas al final del edificio. 3 celdas pequeñas, con barrotes oxidados y colchones manchados. En una de ellas, un hombre mayor dormitaba en un rincón. Torres abrió la celda del medio y la empujó adentro con tanta fuerza que Jimena tropezó y cayó al suelo. Ponte cómoda, vas a estar aquí un buen rato. La puerta se cerró con un estruendo metálico. Torres se alejó riendo, dejándola sola en ese espacio claustrofóbico que olía a orines y desesperación. Jimena se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Se sentó en el colchón, ignorando las manchas, y cerró los ojos. En su mente comenzó a hacer un inventario. Torres, agresión, abuso de autoridad, detención ilegal. Maldonado, agresión, amenazas, intento de fabricación de pruebas. Y todavía faltaban más.
podía sentirlo. Este sistema corrupto no operaba con solo 2 hombres. Había más, y todos iban a caer. Pasaron horas. No tenía reloj, pero por la luz que se filtraba a través de una pequeña ventana con barrotes en lo alto, calculó que ya era tarde. Su amiga Sofía estaría esperándola en Toledo, preocupada. La boda probablemente ya había comenzado, pero nada de eso importaba ahora. La puerta del pasillo se abrió de nuevo. Pasos pesados. Esta vez no era Torres. Eran 2 agentes que no había visto antes, más jóvenes, con expresiones endurecidas por órdenes que no cuestionaban. Uno de ellos abrió la celda. «El inspector quiere verte de nuevo». La llevaron de vuelta a la oficina de Maldonado, pero esta vez había otra persona ahí, un hombre de unos 50 años, uniforme impecable, insignias que lo identificaban como comisario jefe. Su placa decía Vargas. Jimena lo reconoció inmediatamente de los archivos internos. Sabía quién era, un funcionario con 30 años de carrera, ascensos rápidos, conexiones políticas. Y también sabía lo que muchos sospechaban, pero nadie había podido probar, que Vargas era el cerebro detrás de la red de corrupción en la provincia. «Así que tú eres la problemática», dijo Vargas con voz tranquila, casi amable. Era más peligroso que Maldonado, porque su crueldad venía envuelta en cortesía. Jimena no respondió. «Maldonado me dice que te niegas a cooperar, que te resistes, que agredes a mis hombres». Vargas caminó alrededor de ella lentamente. «¿Sabes cuál es el problema con personas como tú? Que creen que tienen derechos, que creen que pueden desafiar al sistema, pero el sistema siempre gana». Se detuvo frente a ella, mirándola con una intensidad que helaba la sangre. «Aquí tienes 2 opciones. Firmas una confesión admitiendo los cargos, cumples tu condena y en unos meses sales. O sigues resistiéndote, y te prometo que vamos a encontrar tantas cosas en tu contra que pasarás años tratando de limpiar tu nombre, y nadie te va a creer. Porque ¿quién le cree a una delincuente?». Jimena lo miró directamente a los ojos. «No voy a firmar nada». Vargas suspiró, como si le doliera tener que hacer lo que venía. «Qué lástima. Maldonado, asegúrate de que entienda las consecuencias de su decisión». Salió de la oficina, dejando a Jimena sola con Maldonado y Torres. La puerta se cerró, y en ese momento, Jimena supo que estaba entrando al punto más oscuro de esta prueba. Pero también supo que cada segundo de esto, cada golpe, cada amenaza, sería la evidencia que derribaría todo. Solo tenía que resistir un poco más. La noche cayó sobre el pueblo como un manto pesado. Jimena había perdido la noción del tiempo, pero sabía que llevaba horas en esa celda. Le habían quitado sus pertenencias, su reloj, incluso las agujetas de sus tenis, como si fuera un riesgo, como si fuera una amenaza. La ironía no se le escapaba. Ella, que había dedicado su vida a proteger y servir, tratada como la peor clase de criminal. Su cuerpo le dolía. El labio seguía hinchado. Un moretón comenzaba a formarse en su mejilla y las costillas le punzaban cada vez que respiraba profundo. Después de que Vargas saliera de la oficina, Maldonado y Torres no habían perdido tiempo. Golpes calculados, en lugares donde no se verían fácilmente, empujones contra la pared, insultos que pretendían quebrarla. Pero Jimena había soportado entrenamientos que destrozaban a la mayoría de los reclutas. Había enfrentado situaciones de vida o muerte en operativos. Un par de cobardes con placa no iban a romperla. Lo que sí le preocupaba era lo que venía después. Escuchó pasos acercándose. Esta vez eran más apresurados, urgentes. La puerta de la celda se abrió de golpe y Torres entró con una sonrisa que no prometía nada bueno. Detrás de él venía otro agente cargando una caja de plástico transparente con evidencia. «Adivina qué encontramos en tu mochila», dijo Torres con falso asombro. Jimena se incorporó lentamente, sin apartar la mirada. «No encontraron nada porque no hay nada». «¿Ah, no?». Torres tomó la caja y la abrió frente a ella. Dentro había 3 bolsitas con polvo blanco. «Esto estaba escondido en el forro de tu mochila. Cocaína, suficiente para acusarte de tráfico». La rabia explotó en el pecho de Jimena, pero la mantuvo bajo control. Respiró hondo, obligándose a pensar con claridad. Esto era exactamente lo que había esperado, lo que sabía que harían. Fabricación de pruebas. Un delito grave que destruiría las carreras de todos los involucrados cuando saliera a la luz. «Eso no es mío y lo saben». «Tu palabra contra la evidencia», respondió Torres encogiéndose de hombros. «¿Quién crees que van a creer?». El otro agente, un tipo delgado con nerviosismo escrito en cada movimiento, colocó la caja sobre una mesa improvisada en el pasillo y comenzó a tomar fotografías. Documentación falsa de evidencia falsa. Cada paso del protocario corrupto seguido meticulosamente para que todo pareciera legítimo. Jimena observó cada detalle. El número de la bolsa de evidencia, el nombre del agente que la manipulaba, oficial Ramírez, la hora aproximada en el reloj del pasillo, 23:47. Todo quedaba grabado en su memoria,
una memoria entrenada para retener información bajo presión. Maldonado quiere verte de nuevo, dijo Torres, agarrándola del brazo. Ahora sí vas a firmar esa confesión, o esto se va a poner mucho peor. La arrastraron de vuelta a la oficina. Esta vez Maldonado no estaba solo. Había otros 3 hombres en la sala, 2 inspectores que Jimena no conocía y un funcionario civil con maletín de cuero que tenía toda la pinta de ser el abogado corrupto del sistema. Sobre el escritorio había varios documentos preparados esperándola. Siéntate, ordenó Maldonado, señalando la silla frente al escritorio. Jimena se sentó, manteniendo la espalda recta a pesar del dolor. No les daría el gusto de verla quebrada. Esto es muy simple, comenzó Maldonado empujando los papeles hacia ella. Aquí está tu confesión. Admites que transportabas sustancias ilegales con intención de distribuirlas. Admites que agrediste a los oficiales cuando intentaron detenerte. ¿Firmas? Y procesamos esto como corresponde. Te llevamos a un juez mañana, probablemente salgas con fianza. Y si no firmo, fabrican más cargos, completó Jimena con voz calmada. Maldonado sonrió. Eres lista. Me gusta eso. Pero la inteligencia no te va a sacar de aquí. Solo tu firma en ese papel. No voy a firmar una confesión falsa. Uno de los inspectores, un hombre corpulento con cicatriz en la ceja, se acercó. Mira, muchacha, no entiendes la situación. Tenemos testigos que dicen que estabas conduciendo de manera errática. Tenemos drogas encontradas en tu posesión. Tenemos evidencia de que agrediste a los oficiales. Esto ya está cerrado. Lo único que decides es si cooperas o si te hundes más. ¿Testigos? Jimena casi rió. ¿Cuántos de ustedes van a mentir bajo juramento? Todos los que hagan falta, respondió Maldonado sin un ápice de vergüenza. Esto es lo que hay, y créeme, nadie va a creerte a ti por encima de toda una comisaría. El abogado, que hasta ahora había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. Señorita, como su representación legal temporal, le aconsejo que firme. Es lo mejor para usted. Usted no es mi representación legal. No lo contraté y no lo quiero aquí. En esta jurisdicción, cuando un detenido no tiene abogado, se le asigna uno de oficio, explicó el hombre con tono condescendiente. Yo estoy aquí para proteger sus intereses. Jimena lo miró con desprecio. Está aquí para proteger los intereses de ellos. El silencio que siguió fue tenso, eléctrico. Maldonado se levantó de su silla lentamente, rodeó el escritorio y se plantó frente a Jimena. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Última oportunidad. Firma o te prometo que vas a lamentar cada segundo del resto de tu vida. Jimena sostuvo su mirada sin pestañear. Hagan lo que quieran. No voy a firmar. Maldonado la agarró del cabello y la levantó de la silla de un tirón. El dolor fue agudo, pero Jimena no gritó. No les daría esa satisfacción. La arrastró hasta la pared y la estrelló contra ella. Su rostro se aplastó contra el yeso frío. Eres una estúpida, le susurró al oído. Podíamos haber hecho esto fácil, pero tú elegiste el camino difícil. La soltó y Jimena cayó al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, una patada le alcanzó las costillas. Luego otra. El dolor explotó en su torso, robándole el aire. Se hizo un ovillo, protegiéndose la cabeza con los brazos mientras los golpes seguían cayendo. No solo Maldonado, también Torres, también el inspector de la cicatriz, y los demás solo observaban. Cuando finalmente se detuvieron, Jimena apenas podía respirar. Cada inhalación era una agonía. Sangre caía de su nariz, manchando el piso de concreto, pero su mente seguía clara, seguía contando, seguía memorizando. Maldonado, Torres, inspector Vega, inspector Ruiz, todos presentes, todos cómplices. Llévenla de vuelta a la celda, ordenó Maldonado, limpiándose las manos como si acabara de tocar algo sucio. Mañana veremos si cambió de opinión. La arrastraron por el pasillo, sus pies apenas tocando el suelo. La arrojaron en la celda con tanta fuerza que Jimena rodó por el piso antes de detenerse contra la pared del fondo. La puerta se cerró, los pasos se alejaron y el silencio volvió. Jimena se quedó ahí tirada, en ese piso frío y sucio, sintiendo cómo cada parte de su cuerpo gritaba de dolor. Por un momento, solo por un momento, se permitió sentir la desesperación, el miedo, la soledad de estar completamente sola contra un sistema diseñado para destruirla. Pero entonces recordó por qué estaba haciendo esto. Recordó cada denuncia archivada, cada víctima que nunca obtuvo justicia, cada persona que había sido aplastada por este mismo sistema corrupto, y supo que no podía rendirse. No cuando estaba tan cerca de exponerlos a todos. Se arrastró hasta el colchón y se recostó de lado, la única posición que no le provocaba un dolor insoportable. A través de la ventana alta podía ver un pedazo de cielo nocturno, sin estrellas, solo oscuridad, pero sabía que el amanecer vendría, y con él
la justicia. Cerró los ojos, no para dormir, sino para reunir fuerzas, porque la batalla final estaba por comenzar. Y cuando revelara quién era realmente, cuando finalmente mostrara su verdadera identidad, todo ese edificio corrupto se derrumbaría. Solo tenía que aguantar hasta mañana. El amanecer llegó con una luz grisácea que se filtraba por la ventana de la celda. Jimena no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, el dolor la devolvía a la vigilia. Costillas rotas o fisuradas, eso era seguro. El ojo izquierdo casi cerrado por la hinchazón, labios partidos. Pero su mente estaba más clara que nunca. Había llegado el momento. Escuchó movimiento en el pasillo, voces apagadas. Algo había cambiado. Había una urgencia en el aire que no estaba ahí la noche anterior. Pasos rápidos, órdenes susurradas, y entonces un sonido que hizo que todo su cuerpo se tensara. Sirenas, varias, acercándose rápidamente. La puerta del pasillo se abrió de golpe. Torres apareció, pero su arrogancia había desaparecido. En su lugar había algo parecido al pánico. Detrás de él venía Maldonado, con el rostro pálido, sudoroso. «Levántate», ordenó Torres, pero su voz había perdido toda autoridad. «¿Qué pasa?», preguntó Jimena, incorporándose con lentitud. «Cállate y muévete». La sacaron de la celda con prisa, pero esta vez no hubo violencia. Había miedo en sus movimientos. La llevaron por el pasillo, pero no hacia la oficina de Maldonado, hacia la entrada principal. Y cuando llegaron, Jimena entendió por qué. La comisaría estaba rodeada. 5 patrullas de la Policía Nacional, 2 furgones y un vehículo oficial negro con las insignias de la Dirección General de la Policía. Agentes uniformados formaban un perímetro, y en el centro, bajando de uno de los vehículos, estaba el director adjunto operativo, José Ángel González, acompañado por el inspector jefe de Asuntos Internos, Alberto Mendoza. Jimena sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. Había funcionado. Su ausencia había activado los protocolos. Cuando no llegó a la boda y no respondió a ninguna llamada, su amiga Sofía había contactado a su oficina, y cuando una comisaria principal desaparecía sin dejar rastro, la maquinaria se ponía en marcha. El director adjunto operativo entró a la comisaría con pasos firmes, seguido por una docena de agentes. Su mirada recorrió el lugar hasta encontrar a Jimena. Se detuvo en seco. La expresión en su rostro pasó de la preocupación a la furia contenida en menos de un segundo. «Comisaria Cortés», su voz resonó en el vestíbulo silencioso. Jimena dio un paso adelante, apartándose de Torres y Maldonado. «Presente, señor». El silencio que siguió fue absoluto. Torres miró a Jimena como si la viera por primera vez. Maldonado retrocedió un paso, el color drenándose de su rostro. En la recepción, los agentes de la comisaría local se miraban entre sí, confundidos, aterrorizados. «¿Comisaria principal?», tartamudeó Torres. Jimena lo miró directamente, y por primera vez en 24 horas permitió que toda su autoridad surgiera. «Comisaria principal Jimena Cortés, Jefatura Superior de Policía de Madrid, y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar, agente Torres». El hombre se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Maldonado intentó retroceder, pero 2 agentes de Asuntos Internos ya lo habían flanqueado. El director adjunto se acercó a Jimena, evaluando sus heridas con una expresión cada vez más oscura. «¿Quién le hizo esto?». «Inspector Rodrigo Maldonado, agente Torres, inspector Vega, inspector Ruiz, todos presentes en este edificio». Jimena pronunció cada nombre con claridad perfecta. «Detención ilegal, múltiples agresiones físicas, amenazas, intento de fabricación de pruebas y conspiración para incriminarme con cargos falsos de posesión de sustancias y agresión a la autoridad». «Eso es mentira», estalló Maldonado. Ella nos agredió. Estaba transportando drogas. Nosotros solo...». «Silencio», cortó el inspector jefe Mendoza. «Inspector Maldonado queda detenido por agresión a un superior, abuso de autoridad y fabricación de pruebas. Agente Torres también queda detenido». Se giró hacia los demás agentes de Asuntos Internos. «Deténganlos, y quiero a todos los oficiales que estuvieron de servicio en las últimas 24 horas, identificados y separados. Nadie sale de este edificio hasta que tengamos declaraciones de cada uno». El caos estalló. Torres intentó huir, pero fue tacleado antes de llegar a la puerta. Maldonado gritaba sobre derechos y procedimientos, las mismas palabras que había negado a Jimena horas antes. Los agentes locales corrían en todas direcciones, algunos intentando escapar, otros tratando de destruir evidencia. «Celen todas las oficinas», ordenó Mendoza. «Confisquen todos los archivos, computadoras, cámaras de seguridad. Esto es ahora una escena del crimen». Jimena observaba todo con una mezcla de satisfacción y agotamiento. El dolor la estaba alcanzando. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzaba a desvanecerse. El director adjunto la sostuvo del brazo cuando se tambaleó. «Necesita atención médica inmediata».
Primero necesito dar mi declaración completa, mientras todo esté fresco. Comisaria, son órdenes, señor. Esto no termina aquí. Hay más involucrados. Comisario jefe Vargas. Jimena señaló hacia las escaleras. Estuvo aquí anoche. Supervisó todo, es parte de la red. El rostro del director adjunto se endureció. ¿Vargas? ¿El comisario jefe de la provincia? El mismo, y probablemente no es el único a nivel provincial. Esta corrupción tiene raíces profundas. Mendoza ya estaba en su radio. Quiero una orden de detención para el comisario jefe Vargas. Localícenlo y tráiganlo ahora. Y necesito que la Dirección General active una auditoría completa de todas las comisarías de Castilla-La Mancha. Esto es más grande de lo que pensábamos. Durante las siguientes horas, la comisaría se convirtió en un hervidero de actividad. Equipos forenses documentaban cada centímetro de las oficinas. Se recuperaron las bolsas de evidencia falsificada, todas con huellas digitales de Ramírez, Torres y Maldonado, pero ninguna de Jimena. Se encontraron archivos de casos manipulados, denuncias desaparecidas, confesiones coaccionadas, una década de corrupción sistemática saliendo a la luz. Jimena dio su declaración sentada en una ambulancia estacionada afuera, con paramédicos tratando sus heridas mientras ella hablaba. Nombres, fechas, cada detalle de las últimas 24 horas. Su memoria entrenada no falló. Cada golpe, cada amenaza, cada palabra quedó registrada en el acta oficial. A media mañana trajeron a Vargas esposado. El hombre que había entrado a la oficina de Maldonado con tanta autoridad ahora lucía roto, derrotado. Cuando vio a Jimena, algo se apagó en sus ojos. Sabía que estaba acabado. ¿Valió la pena?, le preguntó Jimena cuando pasó junto a ella. ¿30 años de carrera por dinero sucio y poder corrupto? Vargas no respondió. Simplemente bajó la cabeza y dejó que lo llevaran. Para el mediodía, la noticia había explotado. Medios de todo el país cubrían la historia. Comisaria principal infiltrada desenmascara red de corrupción policial. Las redes sociales ardían. El Ministerio del Interior emitió un comunicado prometiendo tolerancia cero y reformas inmediatas. La Dirección General de la Policía convocó una conferencia de prensa. 19 agentes fueron detenidos ese día, 4 inspectores, incluyendo a Maldonado, 2 comisarios, incluyendo a Vargas, y una docena de oficiales cómplices que habían mirado hacia otro lado durante años. Se abrieron investigaciones en 6 comisarías más de la provincia. Casos archivados fueron reabiertos. Víctimas que habían perdido la esperanza comenzaron a recibir llamadas ofreciendo justicia real. Al caer la tarde, Jimena finalmente aceptó ir al hospital. Costillas fisuradas, contusión severa en el rostro, moretones por todo el cuerpo. 3 días de observación recomendados, pero mientras los médicos trabajaban, ella solo podía pensar en una cosa: había funcionado. El sistema corrupto estaba cayendo, no completamente, no para siempre, pero era un comienzo. Su amiga Sofía llegó al hospital con lágrimas en los ojos, abrazándola con cuidado de no lastimarla más. Estuve a punto de morir del susto. Cuando no llegaste, cuando no respondías. Lo siento, dijo Jimena sinceramente, pero tenía que hacerlo. Lo sé, eres la mujer más valiente que conozco, y también la más terca. Jimena sonrió, aunque le dolió. Alguien tenía que hacerlo. ¿Qué harías tú en el lugar de Jimena? ¿Tendrías el coraje de enfrentar la corrupción sabiendo el precio que tendrías que pagar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre la justicia, el coraje y la integridad. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estas narrativas que nos recuerdan que el cambio siempre es posible cuando alguien se atreve a dar el primer paso.